Cristo! ¡Viva el Rey! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva el Rey! ¡Abajo el mal... Esa mujer era Manuela Beltrán, una vendedora de la plaza, fuerte y arriesgada, que vivía de la industria del tabaco. Es símbolo del nacionalismo prerevolucionario y considerada la primera heroína de la lucha emancipadora. Con esa acción sembró la semilla de la independencia, que solo se alcanzó casi 4 décadas después. Nació la Junta Revolucionaria llamada del Común, de donde se derivó el apelativo de rebelión o revolución de los comuneros. En el movimiento apareció un carismático caudillo popular, José Antonio Galán, y quedó latente el espíritu de la independencia. El líder comunero dirigió una exitosa campaña por el río Magdalena al grito de «Unión de los oprimidos contra los opresores». Declaró libre los tributos a los pueblos indígenas y proclamó la libertad de los negros esclavos. Aunque fue un movimiento fallido, abrió las puertas para que se gestaran todas las acciones que llevarían más tarde a la independencia de Colombia. Ya en 1783 se creaba la expedición botánica a cargo de José Celestino Mutis, con la misión de describir la naturaleza del territorio, dando inicio a la inquietud científica y educativa de la época, en la que se formaron ciudadanos que más adelante participarían activamente en la historia del país. Acontecimientos académicos y de investigación forjaban la transformación económica y social del nuevo reino, que motivó en 1789 a un ciudadano bogotano, don Antonio Nariño, a estructurar la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que abría más la puerta a la anhelada independencia. Antonio Nariño, en su afán y preocupación por la situación económica y social de la época, presentó en 1797 un nuevo documento denominado Ensayo de un nuevo plan de administración del virreinato, en el que proponía estructurar la distribución de tierras junto con el fortalecimiento del comercio y la economía, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del nuevo reino de Granada. Estas inquietudes acerca de la economía del nuevo reino fueron seguidas en 1801 por Jorge Tadeo Lozano, quien proponía la felicidad pública y el desarrollo económico del nuevo reino. Esa propuesta promovía un cambio de pensamiento en la gente hacia la productividad. Para 1808, la ciudad de Santa Fe de Bogotá jura fidelidad al monarca Fernando VII, una respuesta de la burocracia colonial ante la entrega del trono de España al rey José I por parte de Napoleón, situación que enfurecía a los granadinos y profundizaba las acciones de independencia. Fue en ese mismo año de 1808 cuando Francisco Miranda proponía la estructuración de 4 gobiernos separados en América: México y Centroamérica, Santa Fe, Caracas y Quito, Perú y Chile, Buenos Aires y Tucumán. Esto iba en contra de lo que él mismo había propuesto de consolidar una unidad política de las antiguas colonias españolas. El año siguiente, en 1809, Camilo Torres escribe el Memorial de Agravios, que presenta a la corona española, en el que invoca el derecho a la igualdad. El debilitamiento de la monarquía española en cabeza de Fernando VII, las capitulaciones de Zipaquirá, la traducción de los derechos del hombre, el Memorial de Agravios, el Acta de la Independencia y los escritos de José Acevedo y Gómez y Francisco José de Caldas fueron determinantes en 1810 y desembocaron en el definitivo Grito de la Independencia. Toda esta revolución contra las autoridades españolas, encabezadas por el virrey Amari Borbón, y lo sucedido el 20 de julio de 1810, dio origen a una junta de gobierno que se denominó Junta Suprema del Reino Independiente, dando inicio al movimiento autonomista del nuevo Reino de Granada. Una vez conocida la situación en España y luego del fracaso de la campaña de Napoleón y la recuperación del trono por parte de Fernando VII, se envió a Pablo Morillo y al virrey Juan de Sámano a reconquistar América. Entretanto, los criollos no se ponían de acuerdo en cómo organizar la Primera República y se comenzaban a marcar 3 grupos con pensamientos distintos: realistas y patriotas, y a su vez los patriotas se dividían entre centralistas y federalistas. Para 1811 se libraban batallas entre realistas y patriotas en todo el país. Se nombra desde España a don Jorge Tadeo Lozano, presidente constitucional del estado de Cundinamarca, y se consolida la primera constitución de 1811. Una época muy agitada entre los grupos divididos de los criollos, acompañada de nuevas formas de comunicación como el periódico La Bagatela, que con ideología política enfrentaba a los federalistas y profundizaba la desunión de la gente frente a una posible reconquista española. La división de los patriotas era aún más fuerte en 1812 entre los partidarios del sistema federal
federalista y los partidarios del sistema centralista. El grupo de federalistas fue derrotado por los centralistas en 1813 y se decidió firmar un acuerdo de paz entre las Provincias Unidas y Cundinamarca. El libertador Simón Bolívar fija su posición clara frente a los españoles y declara una guerra a muerte para defender los derechos de la gente. Mientras se consolidaban esos primeros gobiernos republicanos denominados Primera República Granadina o Patria Boba, reaccionaban los realistas en búsqueda de la reconquista española que marcó el año 1815, que a finales se restauró el régimen colonial con tres instituciones: el Tribunal de Purificación, la Junta de Secuestros y el Consejo de Guerra Permanente. Estas instituciones tenían como propósito pacificar por la fuerza a los dominios coloniales y por tal razón se le conoció como el régimen del terror. 1816 marcó el inicio de las guerras de independencia en toda Sudamérica. En el nuevo reino se presentó la expedición de la Reconquista a cargo del pacificador Pablo Morillo con el firme propósito de eliminar la Primera República Granadina y lograr nuevamente la fidelidad a España. Entre tanto, se expidió por parte del libertador Simón Bolívar la primera proclama que otorgaba la libertad a los esclavos. La situación económica de Colombia para 1817 era complicada gracias a los empréstitos conseguidos en la Gran Bretaña para financiar la guerra. Así fue como se configuró la Legión Británica que apoyó la campaña libertadora con un ejército de más de 5.000 hombres. El régimen del terror se afianzó para 1818 mediante una política militarista como una forma de represión contra los criollos, liderada por el gobierno del virrey Juan Sámano. Toda esta situación aceleró los planes de Bolívar, quien en 100 días organizó, planeó y ejecutó la campaña libertadora. Todos los planes se ejecutaron y consolidaron en las batallas del Pantano de Vargas y del Puente de Boyacá el 25 de julio y el 7 de agosto respectivamente del año 1819, que fueron las batallas determinantes en la independencia de Colombia, que para diciembre del mismo año se realizó el Congreso de Angostura y se dio inicio a la República de Colombia en una sola nación, fusionados con Venezuela. En febrero de 1820 se aprobó por parte de los granadinos el Congreso de Angostura y se declaró formalmente la integración de Colombia y el nacimiento de la Gran Colombia. Nuevamente las divisiones ideológicas y políticas entre los seguidores de Bolívar y los seguidores de Santander hacía predecir una división: la finalización de la Guerra de Independencia y la desintegración de la Gran Colombia que se dio en 1830. Esta transformación política y los cambios socioeconómicos se dan en el régimen de Santander, la crisis política y la dictadura revolucionaria de Bolívar. Desde 1781 hasta 1830 marcan 50 años de polarización. Termina la época de la independencia para dar inicio a la República, que continúa con la misma polarización ideológica en Colombia. En el marco de esta crisis política se profundizaron las divisiones ideológicas y surgen nuevos nombres para cada bando: liberales y godos, tolerantes y exclusivistas, liberales conservadores y liberales rojos, y surgía una gran influencia de la Iglesia Católica que gozaba de gran poder para 1832. 1851, el Partido Conservador se lanza a la guerra contra el gobierno liberal por proponer la abolición de la esclavitud. Esta guerra tuvo activa participación de negros, mulatos y mestizos. El partido de gobierno en 1875 se fisura como consecuencia de la división en dos bandos, los parristas y los nuñistas, junto con una guerra del Partido Conservador en nombre de la religión. Ya finalizado el siglo XIX, se da la guerra más cruenta de la época denominada la Guerra de los 1000 días en 1899, que es considerada por muchos historiadores como uno de los episodios más definitivos en la historia moderna de Colombia. Las estructuras políticas e ideológicas que hicieron parte de este conflicto incidieron en el nacimiento del conflicto armado como se conoció en los últimos años. Dejó un registro de más de 100.000 muertos y fue causa de la separación de Panamá. La Constitución de 1886 tuvo una reforma en 1910 que tuvo que ver con las condiciones económicas del momento. El crecimiento de las exportaciones de café aumentaba la producción y la expansión de la infraestructura, especialmente el ferrocarril. Precisamente esta situación generó las primeras huelgas en el país, como la huelga de Barranquilla de 1910, que marcaba el inicio de un gran movimiento obrero que se organizaba como el Partido Obrero Colombiano. Efectivamente, para 1913 se conformó en Bogotá la Unión Obrera de Colombia. Otra situación que marcó la historia de Colombia sucedió en 1916, cuando en el Cauca se levantaron los indígenas liderados por Quintín Lame, un indígena nacido en Popayán que se caracterizó por la lucha en defensa de su pueblo y sus comunidades. El Senado de la República aprobó en 1928 un proyecto de ley llamado Ley Heroica, que prohibía las organizaciones populares de oposición y la misma ley los denominaba bolcheviques. El inicio de una nueva era en la historia de Colombia se da en 1930 con la llegada al poder nuevamente del Partido
Partido Liberal, ante la caída del régimen conservador que duró 44 años desde 1886 hasta 1930. Un movimiento llamado Concentración Nacional, de composición bipartidista, finalmente derivó en una hegemonía liberal y dio inicio al periodo denominado la República Liberal. Simultáneamente se fundó oficialmente el Partido Comunista. Este periodo de 100 años, desde 1830 hasta 1930, estuvo marcado igualmente por la división de los dirigentes y sus seguidores, profundizando la brecha de polarización ideológica en el país. En 1940, Jorge Eliezer Gaitán es nombrado por el presidente Eduardo Santos Montejo como ministro de Educación. En los años siguientes, Gaitán continuó con su intensa vida pública como jurista, político y caudillo. Su acción política se dirigió contra la oligarquía y por la restauración moral. En las elecciones presidenciales de 1946, el Partido Liberal se dividió entre las candidaturas de Gabriel Turbay, apoyado por el sector oficialista del partido, y Gaitán, más proclive a la izquierda, apoyado por los sectores populares, y dicha división facilitó el ascenso del conservador Mariano Ospina Pérez. Decía Gaitán: de toda esta gente cobardona que unas veces se llama izquierdista, unionista, turbayista o lo que sea y no piensa conservadora y no piensa en los destinos de su patria porque tiene atrofiada la luz del espíritu para no ver la realidad de mi nación. A finales de 1947, en Colombia había un silencioso choque de poderes. El solitario, el que habitaba en el Palacio Presidencial y lo ejercía el conservador Mariano Ospina Pérez, y el de la calle, de las multitudes vociferantes, el que ejercía Jorge Eliezer Gaitán en su modesta oficina de abogado en pleno centro de Bogotá. Gaitán era, por el fervor popular que despertaba, el futuro presidente de Colombia. El 9 de abril de 1948, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado. Ese magnicidio al líder del Partido Liberal generó un caos y disturbios en la capital colombiana que se conoce como el Bogotazo, y dio origen al llamado a la venganza por parte de los seguidores de Gaitán a través de los medios de comunicación. Pueblo liberal de Colombia, la suerte está echada. No debemos de retroceder un solo instante. El gobierno de Ospina Pérez está tambaleando. Nuestro movimiento se suspende cuando veamos la cabeza de Ospina Pérez rodando por las calles de Bogotá. A la carga, liberales de Colombia, a la carga. El mártir Jorge Eliezer Gaitán, quien vilmente fue asesinado por las manos goras, no puede quedarse impune. Esa muerte debe ser vengada y la vengaremos hasta el último momento. El 7 de agosto, Laureano Gómez, el nuevo presidente de Colombia, se posesionó para el periodo 1950-1954. El 13 de junio de 1953 se dio el golpe de estado del general Gustavo Rojas Pinilla contra el presidente ultraconservador Laureano Gómez. Ese día, se dice, el país tuvo 3 presidentes: Urdaneta, Gómez y Rojas Pinilla. Colombianos, ante la tremenda crisis política del país, la situación de orden público, el desasosiego nacional y otros hechos de serias implicaciones morales que culminaron con el relevo intempestivo del presidente Urdaneta Arbeláez, la destitución del ministro de Guerra y el retiro de altos oficiales de las fuerzas militares, pretermitiendo las fórmulas constitucionales y legales, las Fuerzas Armadas de la República, fieles a las supremas consignas que desde la historia les da el libertador Simón Bolívar y la patria misma, y con la exclusiva orientación de encauzar a Colombia por las vías de la unidad tan profunda y largamente suspirada por todos los buenos colombianos, por las vías del orden fecundo, de la auténtica justicia para todos, del verdadero progreso para las comarcas sin distingos de ninguna naturaleza y de la paz ennoblecedora y unificante, todo según los cánones primordiales de Cristo, Señor nuestro, y del libertador Simón Bolívar, han determinado hacerse cargo del gobierno del país.
En 1957 se dio origen al denominado Frente Nacional, un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores vigente en Colombia entre 1958 a 1974, en el cual los partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia a los diferentes niveles de gobierno en partes iguales hasta 1974. El Frente Nacional marcó el fin de la violencia bipartidista que aquejó a Colombia por más de un siglo. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos. Surgieron nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo y de los nuevos rumbos ideológicos que se movían en América Latina. En 1964 nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En 1965, el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En 1967, el Ejército Popular de Liberación, EPL. En 1970, el M-19 y posteriormente, en 1984, nació el movimiento armado Quintín Lame, dando origen a otra situación de polarización ideológica entre la izquierda y la derecha en Colombia, que mediante enfrentamientos armados arrojaron saldo de violencia y muertes que duró más de 50 años. En la década de los 70, el conflicto armado interno en Colombia continúa con otros actores del conflicto. Los principales actores involucrados han sido el Estado colombiano, las guerrillas de extrema izquierda y los grupos paramilitares de extrema derecha. A estos se les ha sumado carteles de la droga, bandas criminales o BACRIM y grupos armados organizados. En la década de los 80, se recrudece la violencia por acción de los grupos armados de izquierda y de derecha, los carteles de la droga que financian muertes por propuestas y por ideología. Líderes asesinados por estas circunstancias. Jaime Pardo Leal, líder político colombiano de izquierda, asesinado en 1987. Algunos estamos amenazados de muerte por nuestra fidelidad desde cuando éramos jóvenes a la patria, al pueblo, a los trabajadores y a la causa del socialismo. Luis Carlos Galán Sarmiento, líder político del nuevo liberalismo, asesinado en 1989. Por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la paz, siempre adelante, ni un paso atrás, y los que fueron menester sean. Álvaro Gómez Hurtado, líder político del Partido Conservador, asesinado en 1995. Es en una casa conservadora, en una esquina de una carrera. Con unas banderas. Eso no. No. Porque eso es plegarse al sistema político de la connivencia y de los compromisos. Lo primero que le hacen a uno es pedirle puestos. Sí. Y entonces tienen que tener alguien en el gobierno que le dé a uno pues, y ese es el sistema político que no se puede hacer. Tenemos que tumbar el régimen, pero eso no es a base de conseguir unos puestos. No sale. No. Ya para los años 2000, la polarización radical ideológica se centra en la izquierda y en la derecha política del país, enfrentados por 2 décadas en cabeza de Gustavo Petro como figura de la izquierda. Uribe debió haber estado preso hace tiempos y por delitos de lesa humanidad. Y Álvaro Uribe Vélez como figura de la derecha. La culebra sigue viva. Le hemos quitado oxígeno y la hemos desalojado de muchos sitios de la patria, pero sigue haciendo daño en lugares de la geografía. Necesitamos derrotar la culebra. Al final de nuestro 2020, vemos que no ha cambiado mucho el panorama de la polarización radical ideológica de los dirigentes políticos del país, llevando a los mismos extremos a la sociedad y dividiéndola a lo largo y ancho del país. Concluimos entonces que entre 1781 y 2021, hay 240 años de odios y resentimientos por los abusos, atropellos, desigualdad, ideas diferentes, intereses personales y colectivos distintos a los intereses de la sociedad de bien. Lo que queremos para las nuevas generaciones es que vivan y sufran otros 240 años de polarización radical e ideológica.